¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente regresamos a esta más sección de Pregúntale a Flash, en donde contestaré 4 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios o en el Discord, siendo nuestra cuarta y más importante pregunta la de cómo los Mindfang y en general todos los ponis de la G5 obtuvieron sus Kyuremar sin magia. Y como siempre les recuerdo que si quieren participar en esta sección deben escribir en los comentarios de cualquier video o publicación con la etiqueta Pregúntale a Flash seguido de su respectiva pregunta. Además, si quieres saber si tu pregunta ya fue respondida, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los Pregúntale a Flash que van hasta ahora. Y por supuesto que si deseas tener prioridad en la próxima selección o tener una respuesta personal mía, pueden volverse miembros del canal en cualquiera de los 3 niveles, en donde tendrán insignias, emojis, acceso anticipado a algunas publicaciones y a la mayoría de los videos e incluso acceso a los canales del servidor de Discord para miembros, donde también podrán hacer sus preguntas para esta sección. El enlace lo encontrarán en la descripción del video. Por lo que sin más, comencemos. Por lo que en nuestra primera pregunta, Twilight XD cuestiona qué le pasó a los padres de Misty y cómo se perdió. Y aquí, banda, entramos en el total terreno de la especulación precavida, dado que no hay nada que nos haga saber realmente sobre los padres de Misty. Lo único que sí sabemos con certeza es que Misty se perdió siendo apenas una potra lo suficientemente joven para no saber dónde vivía originalmente, o al menos eso es lo que ella cree, ya que tampoco hay que descartar la posibilidad de que ella haya sido raptada directamente por Opaline o algo mucho peor, dado que si es tan solo lo que ella dice, entonces existe la posibilidad de que la verdad sea otra. Después de todo, ya vimos cómo Opaline le ha llenado la cabeza de mentiras a Misty y contando decenas de realidades distorsionadas de los ponis y Equestria. Así que en una de esas, Opaline puede revelarle una verdad mucho más cruda y triste sobre sus padres y su origen. La única idea con bases que nos hemos hecho los fans es la extraña reacción de Alpha Beetle ante Misty, cosa que ha llevado a muchos a pensar que están relacionados. No necesariamente que estos sean padre e hija, pero sí que Alpha sospeche algo de Misty. También hay que tener en cuenta que Alpha es uno de los ponis más importantes y conocedores de Bridalwood, lo que nos podría dar a entender que él conoce a todos ahí. Es decir, que al ver a Misty sería extraño para él, dado que nunca antes la había visto. Y eso abre paso a mi teoría personal de que Misty viene de un poblado de ponis completamente alejado de las 3 ciudades, uno que simplemente aún no conocemos. Esto lo digo porque hay que recordar que supuestamente Equestria estaba atrapado en un domo hasta el regreso de la magia, y sabiendo que Misty ha estado con Opaline desde hace años, entonces lo más lógico sería pensar que ella no provenga de Briarwood, sino de un poblado de ponis mucho más olvidado y quizás hasta devastado, del cual aún no sepamos. Pero creo que será cuestión de tiempo para ver qué tan cierto es esto, en el momento en que los Mindfang decidan ir más allá en Equestria y se dispongan a explorar terrenos que han sido olvidados por el tiempo, y ver si la población de ponis, especialmente la de los unicornios, es tan reducida como parece. Por lo que en nuestra segunda pregunta, Ryan Victor cuestiona si veremos la mencionada ciudad de Skyros y a los alicornios. Y la verdad, banda, yo diría que sí, tarde o temprano veremos más de la ciudadela de Skyros y a los alicornios que lo habitan. Aunque honestamente no esperaría que esto ocurriera tan pronto, ya que creo que la G5 tiene otras prioridades antes de presentarnos un elemento tan grande como lo sería el lugar natal de los alicornios, ya que antes creo que sería más apropiado explicar qué fue de las múltiples ciudades que conformaban Equestria, siendo que apenas hemos visto una probada de esto con Canterlot, que sí, era una ciudad importante, quizás la más importante, pero claramente no la más grande ni la que poseía la infraestructura más avanzada, así que creo que deben resolver esa duda primero. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que, pese a lo dicho, no hay realmente una garantía real de que podamos ver Skyros en algún momento, ya que analizando el historial de la franquicia, en la G4 tuvimos varios lugares mencionados en repetidas ocasiones, pero estos jamás los llegamos a ver en lo audiovisual, tales lugares como Filadelfia, Abyssinia u Ornithia, que únicamente
solamente los llegamos a ver en los cómics o en las novelas. Incluso Arabia Saikina fue un lugar altamente mencionado en toda la franquicia, mas jamás llegó a verse en algún medio, así que no se sorprendan si realmente no llegamos a ver a Skyrus en algún momento. Lo que creo que sí o sí debe pasar es que debamos saber más de este reino, ya sea conociendo más de la historia de Opaline o en algún medio externo. Pero viendo que apenas estamos a la mitad de lo que podría ser el arco de Opaline, seguramente ella nos dará más detalles de este reino, y si es que aún existe, porque esa es otra cosa, banda, tampoco hay garantía de que Skyrus aún exista, dado a la prácticamente nula información que tenemos sobre él. En cuanto a si veremos a otros alicornios, yo la verdad cuento con ello, pero hablando de alicornios que ya conocemos, honestamente no estaría esperándolos, aunque tampoco lo descartaría, pero si tuviera que elegir a alguien que me gustaría ver aparte de Twilight, sin duda sería su sobrina Floriger, un alicornio que seguro a muchos como a mí nos quedamos con las ganas de verla ya adulta y como la nueva gobernante del Imperio de Cristal. Así que en resumidas cuentas, creo que por lo menos en los cómics sí pudiéramos tener un vistazo más directo a Skyrus y a los alicornios que lo habitan, y quizás ver algunas caras conocidas como Floriger, pero aún así no es tarde para mantener nuestras esperanzas de ver ese misterioso reino en lo audiovisual y ver qué secretos oculta. Por lo que, entrando a nuestra tercera pregunta, Kid Crab cuestiona por qué Starsuit eligió a dos potrancas para gobernar Equestria. Y bueno, banda, aquí hay que tener varios elementos en cuenta. Primero que nada está la cuestión de longevidad, ya que es bastante claro que al ser unas alicornios jóvenes, su promedio de vida sería mucho más amplio que la de un alicornio adulto. Y es que formalmente no sabemos de forma explícita si los alicornios genuinamente son inmortales o es que poseen un periodo de vida mucho más amplio, ya que por ejemplo en el Diario de las Dos Hermanas, libro donde proviene la idea de Skyrus, se menciona que los alicornios envejecen más lento, algo que podría dejar abierta la posibilidad de que estos sí sean mortales pero con un periodo de vida muy prolongado. Claro que esto hablando únicamente de alicornios 100% puros como lo son Celestia, Luna y Opaline, no alicornios híbridos como Floriger o convertidos como Twilight y Cadence. Claro que en nuestra perspectiva el que una sola persona se mantenga en el poder tanto tiempo no es algo bueno, pero es ahí donde entra el segundo punto y son los ideales, ya que al poder elegir a dos potrancas básicamente Starsuit podría aprovechar esa pureza e inocencia para poder guiarlas por el camino correcto y criarlas con los ideales adecuados, ya que siendo justos, un alicornio adulto ya tendría planteados unos ideales muy establecidos y su mente sería muy difícil de moldear para así hacerlo realmente capacitado para dirigir un reino. De hecho, esto tampoco es una práctica muy diferente a la vida real, donde en gobiernos monárquicos es común que al príncipe o heredero al trono desde muy joven se le eduque con ciertos principios e ideales para que así tengan la mentalidad adecuada cuando estos tengan que ascender al trono, o al menos esa se supone que es la idea, muy diferente a lo que suele pasar en gobiernos democráticos donde el candidato a la presidencia bien puede tener antecedentes nada limpios y una mentalidad cuestionable y hasta ofensiva en ciertos aspectos, y aún así bajo el criterio democrático sigue estando calificado para gobernar, cosa que causa que no haya alguna garantía de que el gobierno posterior sea mejor o peor que el actual. Así que con esto dicho, es muy fácil entender por qué Starsuit hizo esta elección, para así poder asegurarse de que esas dos alicornios sean las mejores gobernantes que Equestria podría tener, y que su periodo sea lo más longevo posible, siendo su mayor error ahí el haber desaparecido precisamente en su periodo más emocionalmente vulnerable como su adolescencia, lo que dejó a la menor dejarse llevar por la envidia y la inseguridad para ser corrompida. Pero aún con todo esto, el reinado de ambas fue bastante estable y fructífero. Digo, comparando cuánto duró y cómo terminó este con el de su sucesora, realmente es una gran diferencia. Es así que pasando a nuestra cuarta y más importante pregunta, Gatita Rap cuestiona cómo los Mindfine obtuvieron sus Cutie Marks si no había magia.
Y bueno banda, primero que nada hay que dejar en claro que una Curimar sí o sí necesita magia para poder existir, ya que esta es precisamente el sello que determina qué tipo de magia puede realizar cada pony dependiendo de su talento especial, algo así como la procesadora de una computadora, que dependiendo de sus funciones y sus capacidades determinan la efectividad y capacidad del pony en cuestión de realizar cierta labor. Esto no quiere decir que un pony sin Curimar no pueda realizar magia, pero digamos que esta está limitada a un plan básico, donde no hay una forma de moldearlo a una especialidad, sino limitándose a las capacidades mágicas que cualquier otro pony podría realizar. Esto queda ejemplificado con el cambio de Curimars que Twilight les dio a sus amigas o cuando Starlight se las quitó, ya que en un caso vimos cómo estas técnicamente poseían las habilidades especializadas de la otra, mas no sabían cómo usarlas o acceder a ellas, mientras que cuando no tenían Curimar simplemente habían perdido toda habilidad especializada que habían adquirido con estas, cosas que van desde habilidades mágicas, físicas y hasta de personalidad. Pero creo que el ejemplo más claro es cuando los ponis perdían su magia por los poderes de T-Rex, causando que este les borre por completo las Curimars, demostrando el genuino origen mágico que poseen. Ahora bien, con esto aclarado, la respuesta a la duda en cuestión realmente podría ser más simple de lo que parece, y es que no creo que la magia haya desaparecido del todo, sino que más bien restringieron las habilidades mágicas de los ponis y otras criaturas, mas el ambiente en general aún poseía parte de esa magia que hacía que ciertas cosas funcionaran como debiesen. La prueba más clara de esto es el sol y la luna, los cuales se ha dejado bastante claro que forzosamente requieren magia para moverse, puesto que Ecus no es un planeta unido a un sistema solar, sino que es un planeta fijo que requiere que su sol y luna giren a su alrededor. También están todos los cristales de Briarwood, que en base a la experiencia de Izzy, estos han tenido propiedades mágicas desde antes de que la magia regresara, pero una prueba más reciente es la lumifloración, un evento claramente mágico que según los unicornios ha ocurrido por años, cosa que no debería ser posible a menos de que estos aún posean la suficiente magia para funcionar. Es más, no nos vayamos tan lejos, la sola presencia de estas criaturas híbridas denota una exposición desconocida a la magia, e incluso ya llegamos a ver a un conejo inteligente y parlante que claramente debió haber nacido mucho antes de que la magia regresase, básicamente demostrándonos que esta no se fue del todo. Así que podemos asegurar que los Mindfine obtuvieron sus Curimars como cualquier otro pony, solo que estos quizás no hayan podido desbloquear todas las habilidades que esta les otorgan, no hasta que regresó la magia. Algo que hasta podríamos ver de una forma más directa con Hitch, quien no pudo entender a los animales hasta que la magia aumentó de nivel, siendo el único paréntesis el que quizás ellos la hayan obtenido de forma más sutil y desapercibida, a diferencia de lo que ocurre con otros ponis como Misty, cuya obtención de Curimar fue todo un espectáculo. Pero si ahora quieres saber cómo fue que murieron los padres de Applejack, o todas las curiosidades de todos los episodios del capítulo 4 de Deja tu marca, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.